Por favor, quiero agradecer el tiempo de espera en línea al doctor Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Doctor, con estos números, ¿usted entiende que se va a volver a fase 1? Bueno, es probable que haya que modificar la fase actual. Después se verá, porque ahora este tema de fase 1, fase 2 son un poco esquemáticos, ¿no? Y después tiene que ver uno la relación con lo que eso contiene realmente como medidas y lo que luego la gente acata de esas medidas, ¿no? Que no es exactamente el 100%. Pero interpreto que si esto sigue este nivel de crecimiento como estamos observando, de acá al 2 de agosto es muy probable, es altamente probable que tengamos que modificar un poco el statu quo actual e ir a medidas que vuelvan a retrasar un poco la velocidad de los contagios, la cantidad de los contactos y seguir modulando, digamos, de esta manera para evitar lo que todos queremos y que es el objetivo central desde el inicio de esta crisis pandémica, que es que en ningún momento se nos sature el sistema sanitario. Doctor, ¿usted cree que hasta que no haya una vacuna vamos a estar lidiando con números más o menos de este tipo? Y en todo caso, si esto lleva a que se vuelva una fase 1 o 2, de acuerdo a como usted lo describe, ¿cuánto tiempo más podemos llegar a estar así? Mire, el virus tiene un leitmotiv en su existencia, que es reproducirse en organismos humanos. Generalmente ingresa por un sector donde en este caso fue donde mayor cantidad de gente llegó y lo trajo de afuera, luego se dispersa como una mancha de aceite y tiende a homogenizar los grandes conglomerados urbanos. Es como se comportan los virus epidemiológicamente hablando, es decir, siempre que tenga capacidad de infectar a alguien que no esté infectado, el virus va a estar buscando permanentemente hacerlo. Con lo cual, si uno no tiene un recurso terapéutico como la vacuna que corta ese circuito, porque hay una enorme cantidad de gente que ya está inmunizada y no lo puede adquirir, entonces se cortan las cadenas de contagio, es muy probable que el virus quiera seguir haciendo lo que está preparado para hacer. Ahora, lo que se está observando en muchas ciudades del mundo es que por algún motivo que desconocemos, pero que tampoco sabemos cuánto tiempo dura, ni si realmente es certero ese dato y permanente, con una cantidad relativamente menor a lo que constituiría un efecto rebaño, bastante menor, aparentemente después de una gran cantidad de casos viene un declive. Repito, no sabemos cuánto dura, sabemos que los rebrotes hasta ahora, salvo el caso de Israel, que es un caso en particular, no fueron de la misma magnitud que el anterior, pero estamos todos manejando una información muy precaria, que la ciencia todavía no nos termina de dar certezas de nada, con lo cual la respuesta sería que si sigue durando el virus sin vacuna, vamos a tener que seguir tomando medidas excepcionales, pero vamos a tener que ir monitoreando día a día esto porque no hay manera de hacer un pronóstico certero. Quiero sumar a mis compañeros a esta entrevista. Gastón, por favor. Sí, ¿qué tal, ministro? Buenas tardes. Le quería preguntar, ¿está conforme con el nivel de testeo que hay en la provincia de Buenos Aires? Y por otro lado, si están utilizando esta técnica que se llama pool testing y básicamente si nos puede explicar de qué se trata y cómo funciona. Sí, fuimos pioneros en pool test en los geriátricos. De lo que se trata es que cuando uno va a un lugar que, por ejemplo, tiene 100 personas, uno puede hacer 100 test para determinar si cada una de esas personas descartar que tenga el virus. O puede hacer grupos de personas, se testea en ese grupo y el grupo que me da positivo lo testeo para ver cuál de esas 10 personas, por ejemplo, es la que la que realmente está positiva. Entonces nos ahorramos un montón de test y tiene una sensibilidad exactamente igual que si lo hiciéramos a todos. Sí, lo estamos usando y con muy buen resultado porque hemos logrado en muchísimos geriátricos separar rápidamente gente que estaba cursando la enfermedad y todavía no había contagiado a nadie. Y en cuanto al nivel de testeo, hoy, le digo, en la provincia de Buenos Aires, con los 5 últimos laboratorios que pusimos desde el viernes ahora, de 32 a 37 laboratorios procesando, prácticamente hoy ya tenemos más oferta que lo que estamos recibiendo de hisopados. Es decir, estamos hisopando todo lo que nos mandan. Así que en ese sentido estamos bien y vamos a seguir incorporando más ChemTest, más NeoKit y bueno, tiene que ver también con que estamos descubriendo
más casos, ¿no es cierto? O sea, Es decir, ministro, lo que usted dice es que de alguna forma hoy hay sobran laboratorios, sobra capacidad para procesar y no hay tantos hisopados como para procesar, digamos. ¿Cuánto se testea diariamente? El gobernador habló de 5.100 test la semana pasada. Sí, estamos ya bordeando los 5.300, 5.500 por día y tenemos previsto en los próximos 15, 20 días estar llegando a 7.000 e inclusive un poco más. Maru. De oferta, ¿no? Sí, sí, entiendo. Buenas tardes, ministro. Maru Dufar lo saluda. El ministro de la Nación, Ginés González García, habló de alguna indisciplina social para explicar el fenómeno de este incremento de los casos. ¿Usted comparte esa mirada? Y miren, uno no puede poner un policía en cada domicilio y lo que sí sabemos, y las encuestas lo marcan claramente, es que el 87% de la gente de una u otra manera tuvo algún tipo de encuentro familiar, algunos muy chiquitos, etcétera. Pero decimos siempre, digamos, si la población en su conjunto no ve el peligro, porque estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, de que determinados sectores jóvenes que si se enferman lo tienen de una forma generalmente banal, aunque no puede haber casos más graves y hasta mortales. Pero bueno, estamos notando como que dicen, bueno, nosotros no, con esto no nos puede pasar nada, pero bueno, tienen que pensar que tienen amigos, familiares, tíos, abuelos, compañeros de trabajo que sí son grupos de riesgo. Y bueno, apelamos a una cuestión solidaria, ¿no es cierto? Una cuestión de responsabilidad solidaria para aquellos que sí pueden tener casos graves. Y por eso digo, sin un nivel de acompañamiento solidario en pos de cuidar a los que tienen más riesgo, es muy difícil. Y hasta ahora creo que venimos bastante bien, dentro de todo, la mayoría de la gente por lo menos entiende la dinámica y los resultados de la cuarentena, pero apelamos nuevamente, ¿no?, a la responsabilidad social. Hace algunos días habló de cadáveres apilados en los pasillos de los hospitales si no tomábamos conciencia, si no se restringía la circulación, si no había una vuelta a una cuarentena más estricta. Mi pregunta es, ¿ya pasamos, ya superamos ese escenario posible o todavía está por delante? No, ahí le hago una pequeña corrección. La pregunta que se me hizo por el periodista Antonio Novas, después de una marcha del grupo anticuarentena, era, ¿qué sucedería si hoy suspendemos absolutamente la cuarentena? Todos los bonaerenses volvemos a las playas, vamos a Rosario, vamos a Córdoba. Y entonces, en ese escenario, que esa era la pregunta, porque esa era la consigna de los anticuarentenas, que esto no sirve para nada, yo planteé que íbamos a ver las imágenes que reiteradamente y hasta el hartazgo mostraron los canales de televisión, las tristes imágenes de esos cadáveres, cajones, las fosas comunes y todas esas cosas horribles que no queremos ver. Acá no estamos discutiendo si levantamos o no la cuarentena, porque en todo caso la cuarentena termina cuando se terminan todas las restricciones para todo sector social. Y eso obviamente no va a pasar incluso en ninguna circunstancia, porque fíjense que todo el sector educativo, todo el sector de entretenimientos, de turismo, etcétera, etcétera, ya per se no funciona, y eso es una base de un 40% de gente que no está haciendo sus desplazamientos habituales laborales y de distracción y de diversión y lo que sea. Así que sobre esa base, si nosotros por ahí logramos endurecer en algún momento, si hace falta, la circulación de gente con el objetivo de seguir modulando y que no se disparen más los casos, pero siempre mirando mucho cómo impacta el sistema sanitario, ¿no? Porque estamos viendo que aumentan muchísimo los casos, pero no en la misma proporción aumentan, si bien aumentan, pero no en la misma proporción, la ocupación de camas, ¿no es cierto? Si tuviéramos el 12% que tuvimos en un momento de necesidad de terapia intensiva sobre la cantidad de enfermos, como era en abril, o el 5% que se decía en las estadísticas internacionales, hoy estaríamos en un problema. ¿Qué sucede? Estamos viendo que un 2% de la gente de la que se enferma ahora, en este momento, entra en una terapia. Entonces tenemos que recalcular todo, a ver, y además, otro tema, teníamos todos los datos internacionales en donde los pacientes estaban unos 20 días de promedio en la terapia. Ahora ya consolidamos estudios propios y son 13 días. Entonces todo esto hay que recalcularlo, pero claramente, si se disparan muchísimo los números, hay que frenar cuando haya que frenar. Esto lo dijimos siempre, no nos tiene que temblar la mano, porque después si saturamos el sistema, lo que sí está totalmente probado
es que la cantidad, la mortalidad se duplica o se triplica cuando se satura el sistema. Doctor, brevemente porque ya tengo que irme a otro puesto, pero esta mañana tuve oportunidad de hablar con médicos en Suecia. Ellos siguen defendiendo la inmunidad de rebaño. No es que no tengan problemas, ni mucho menos. Están con problemas particularmente en Estocolmo. No es que no tengan problemas. Pero nosotros llevamos tanto tiempo en estos distintos grados de confinamiento y las cifras están lejos de estabilizarse, de conseguir el pico de la curva. ¿Por qué no hubiera servido para nosotros esta teoría del rebaño? Y bueno, porque a Suecia le costó un montón de muertos que no tuvo Noruega y que no tuvieron los países Finlandia y ninguno de los que tomaron otro tipo de medidas. Acá la disyuntiva era o tener una gran cantidad de muertos o no tenerlos, porque al final del día todas las economías cayeron. Suecia cayó estrepitosamente la economía, como en todos lados. Entonces era una falsa dicotomía. Si la economía iba a caer igual, era si lo teníamos con mucha cantidad de muertos o con la menor cantidad posible. La decisión política del presidente ha sido, desde el primer día, evitar las muertes, salvar vidas, y creo que realmente lo estamos logrando en la medida de lo posible. Siempre cualquier vida es muy valiosa, que se pierda, ¿no? Pero, estamos minimizando muchísimo esa tasa de mortalidad. Nos está bajando todos los días la tasa de letalidad muchísimo. En la provincia de Buenos Aires tenemos una tasa de letalidad ahora de 1,59 contra 2,13 de Corea, 5 de promedio que se dio en Europa. Entonces tenemos que valorar estas cosas y por eso es que es necesario seguir haciendo el esfuerzo. Doctor Goyan, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.